que hemos creado el proyecto y dado de alta el PLC, vamos a empezar con la parte de subrutinas y creación de bloques personalizados. Entonces vamos a hacer lo siguiente, por favor. Vamos a, en el árbol de proyecto, añadir un nuevo bloque. Damos doble clic en añadir un nuevo bloque. Y entramos en la pestaña de configuración. Seleccionamos FB. Y vamos a darle a OK. Vamos al espacio de trabajo del FB1. Vamos a desplegar esta ventana hacia abajo, por favor. Y observamos aquí un listado. Este listado son las variables internas de este bloque. Vamos a crear una función básica que va a ser arranque y paro. Dentro de la primera línea de programación de este bloque. ¿Hasta ahí conmigo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos variables que son entrada y salida, estáticos, temporizados. Vamos a utilizar entradas. Y la primera entrada que vamos a utilizar va a ser mando de arranque. Mando de paro. Una señal que va a ser el mando de sobrecarga. Y son las tres entradas que corresponden a este sistema. Aquí la función de KM1 tiene las dos características, tanto de salida como de entrada, por lo tanto tiene que ser una in-out. Entonces en in-out vamos a colocar mando contactor. Y finalmente vamos a utilizar un indicador de operación y un indicador de sobrecarga. Y esos son solo salidas o señales de salida. Entonces aquí vamos a poner indicador de operación e indicador de sobrecarga. Vamos a colocar aquí un paralelo para colocar
ese indicador, y en el network 2 un contacto y una bobina. Para la función de sobrecarga. Donde este contacto debería de ser normalmente cerrado. Le damos y ponemos el contacto cerrado. Listo, ya tenemos esta estructura, ya tenemos las variables. Hay que asignar las variables. Entonces nos vamos aquí y empezamos con arrastrar y pegar. Mando de arranque. Tomo la variable y la arrastro hacia el contacto que corresponde a este elemento. Está mal, este no es el mando de arranque, es este. Mando de paro. Mando de sobrecarga. Aquí voy a utilizar el indicador de operando. Y el mando del contactor debe de ser esta bobina y este contacto. Y finalmente, todos y en el main vamos a hacer la llamada de este bloque. Nos pregunta que si deseamos crear un DB para el bloque y le decimos que sí. Y ya tienen su bloque desarrollado por ustedes para el arranque y paro de un motor. Vamos a empezar a utilizar el direccionamiento. Digamos, y en la ventana de este lado vamos a abrir los tags del PLC, la tabla de por default de tags. Y vamos a empezar con botón de arranque. Del motor 1. Pero esta no va a ser una entrada. Queremos operarlo desde HMI. Por lo tanto, necesito áreas de memoria M. Después necesito mi botón de paro. El motor 1. Necesito el indicador de la operación de M1. Necesitamos el indicador de sobrecarga del motor 1. Todas estas son marcas. Vamos ahora a crear las señales de entrada y de salida. Mi primer señal de entrada va a ser la sobrecarga del motor 1.
Y esta sí es la input 0.0. Y finalmente la señal del contactor, es decir, KM1. Pero esta no es una input, esta es una output. Por lo tanto, es Q0.0. La anterior que fue, profesor, perdón, me perdí ahí un poquito. La motor 1, input 0.0. Ok, gracias. De nada. Si ya tenemos las variables de nuestro arranque y paro de motor, entonces las tenemos que asignar al bloque. Y eso lo podemos hacer arrastrando. Entonces el botón de arranque iría en el mando de arranque. El botón de paro iría en el mando de paro. La sobrecarga, que es una entrada física, iría en el mando de sobrecarga. El relevador contactor KM1 iría en el mando del contactor. Y el indicador de operación sería indicador operación de M1. Y el indicador de sobrecarga 1 iría en el indicador de sobrecarga. Todos conmigo hasta ahí, me espero tantito. Un segundo, por favor. Esto funcione correctamente. Entonces, como ven, hemos trabajado en varios bloques, tanto en el main como en el bloque de función, por lo cual necesitamos hacer una compilación de todo nuestro proyecto. Entonces, para hacer la compilación del proyecto completo, nos vamos aquí a la CPU en el árbol de proyecto, clic derecho. Y aquí abajo tenemos nuestro comando de compilar. Tenemos que compilar hardware y software. Le damos clic a este comando y debe de iniciar el procedimiento para compilar todos los bloques y las funciones dentro del programa que acabamos de crear. Ahí debe de hacer un procedimiento su computadora. Esperamos a que concluya el procedimiento y nos debe de mandar el mensaje en la parte de abajo de la ventana, indicándonos que ha terminado el procedimiento de compilación. Y si hay algún error o advertencia, pues no lo dirá. Voy a quitar de momento la pantalla doble, que ya no la necesito en este instante particular. Y debemos de ver que se haya compilado el FB1, el DB1 y el main. Nos manda una advertencia de seguridad, seguramente de protección del código, pero nos dice 0 errores. Entonces, si no hay errores, estaría correcta el funcionamiento. Correcto. Entonces, vamos a iniciar la simulación de este proyecto. Tocando aquí en la ventana del main OB1, nos vamos a la parte de arriba y buscamos el botón de iniciar simulación. Y damos clic. Nos dice que se van a desconectar las interfaces que pudiera haber por la conexión con el simulador. Le decimos que sí. Seleccionamos la interfaz que vamos a utilizar, que es Profinet, y le decimos que inicie la búsqueda.
del PLC. Detectó el PLC simulado con su dirección IP y le decimos que descargue este proyecto. Arrancamos los módulos y le decimos que finalice. Y si ya se hizo el procedimiento, entonces le puedo dar modo observación. Y ya estamos viendo el bloque en funcionamiento. ¿Qué necesitamos para que funcione correctamente el bloque? Pues poner en 1 el contacto de sobrecarga. Para hacer eso, pues necesitamos el procedimiento de este lado. De abrir el simulador, crear el proyecto y acaba de hacer kaboom mi TIA portal. Vamos en línea aquí con el PLC. Activamos nuestra sobrecarga. Y entonces ya podemos aquí manipular nuestras marcas con clic derecho. Modificar a 1. Y ahí tendría que haber arrancado mi motor. Voy a ver qué detalle me encuentro. Fue abrir la ventana doble y dar doble clic sobre el bloque para que me abriera de este lado el bloque interno que está aquí. Y darle a modo observación con los lentes de este lado. Entonces, como yo ya tengo la sobrecarga activa, el botón de arranque y el botón de paro en 1, se arranca y se enclava. Si retiro el botón de arranque, es decir, lo paso a 0, se mantiene el enclave. Si se presenta una sobrecarga, hay que activar la sobrecarga desde el panel del simulador. Se desactiva aquí la sobrecarga y se detiene el enclave. Tengo que restablecer mi sobrecarga y ya me da continuidad para volver a arrancar. Y entonces desde aquí puedo modificar a 1. Y ustedes pueden hacer aquí la lógica de habilitar el bloque, la lógica de poner 2 botones en paralelo para hacer un arranque desde 2 estaciones, la lógica de poner 2 botones de paro, la lógica de hacer algún bloqueo. De este lado podemos hacer diagrama en escalera, muchachos. Pregunta, ¿funcionó o no funcionó? Entonces, les pedí que se desarrollara el arranque y paro de un segundo motor con la llamada de un bloque FB1 y al momento de arrastrar el bloque hacia acá me pide la creación de un nuevo DB. En este caso se crea el DB2. Para poder hacer esta función necesitamos crear en nuestra tabla de variables estándar las variables correspondientes a los mandos, a la sobrecarga y a los indicadores del motor 2. Entonces aquí ya tenemos botón de arranque 2, de paro 2,
indicador de operación del motor 2, de sobrecarga del motor 2, KM2 y la sobrecarga del motor 2. Y esto se asigna al bloque. ¿Sí van conmigo aquí? ¿Cómo es que se creaba? Los demás, vale. Entonces, hemos modificado nuevamente el main y no hemos modificado otros bloques, pero vamos a hacer la compilación completa. Entonces, la compilación completa es desde el PLC, compilar hardware y software nuevamente, y observamos que se está compilando el DB2 y el main, que fueron los que cambiamos. Si no me aparecen errores o advertencias, entonces descargo este programa al PLC. Compilar. Le digo que lo cargue, que termine con el procedimiento. Y entonces nos vamos al modo observación. Voy a quitar la ventana doble por un momento. Y observamos que ya tenemos el motor 1 y el motor 2. Nos hace falta colocar las condiciones en el simulador del contacto de sobrecarga para poder empezar a arrancar el motor 2. Entonces vamos al PLC y activamos la sobrecarga 2. Minimizamos de momento el simulador del PLC. Activamos el botón de paro. Y vamos a hacer el arranque. Acá que se activa el indicador de motor operando, que se activa el Q0.0. Y como este es botón pulsador, lo regresamos a hacer. Y hasta ahí ya quedó el arranque. Vamos a probar el proceso de paro. Apretamos el botón de paro, mandando a cero la señal, y vemos que el motor se detiene. Y podríamos hacer lo mismo con la sobrecarga desde el panel de entradas. Y entonces llevamos 2 motores. ¿Y cuántas veces hemos programado estos 2 motores, muchachos? Una sola vez. Ya no tenemos que estar repitiendo el código para cada motor que querramos programar dentro del sistema. ¿Eso qué ventajas me da? Ahorrar tiempo y solo tener que revisar un código, por así decirlo. Ahorrar espacio en la memoria de la computadora. Voy a comentar, no importa de qué motor haya una sobrecarga. Si hay una sobrecarga en cualquiera de estos 2 motores, los 2 motores se deben de detener. Es la relación que existe entre ellos. ¿Alguien me podría decir qué puedo hacer para hacer esta función que me están pidiendo? No importa de qué motor se presente una sobrecarga, ambos motores se deben de detener. La lógica, muchachos. Vamos a intentar hacer eso, ¿sale? Todos conmigo, vamos a salir de línea. Una vez que estamos fuera de línea, me voy a colocar aquí y le voy a poner 2 contactos. Y tienen que ir en paralelo estos contactos. Entonces, si hay sobrecarga del motor 1, se detiene. ¿Y cuál es la otra condición, muchachos? Que si hay en el 2 también, ¿no? Correcto. ¿Qué dirección es?
la input 0.1. Entonces, si se presenta esta sobrecarga o esta sobrecarga, ¿qué le va a hacer al bloque? Lo va a apagar, ¿no? Correcto, va a mandar la función de paro del motor. Profe, yo me surgió una duda. Sí, dígame. Paralelo, muchachos, compilamos el programa y lo descargamos en el PLC. Y vamos al modo observación. Entonces vamos a arrancar el motor 1. Aquí ya estaba en 1 este bit, lo voy a cambiar a 0. Está arrancado el motor 1, aquí nos está indicando el motor operando. Y desde el simulador del PLC voy a activar la sobrecarga del motor 2. Más bien la voy a desactivar. Y aquí yo me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué, muchachos? Tendrían que ser en serie, ¿no, profe? Correcto. 31 ingenieros y un maestro y Nadie se dio cuenta. para que no importa cuál de los dos se active, se corte la continuidad en un circuito de enclave. ¿Correcto? Otro aprendizaje. No llegue a su vida laboral. Salimos de línea y no me funcionó el paralelo. Los pongo en serie. Compilo, descargo. Y me voy al modo observación. Y bueno, habíamos dejado activo este motor, pero al momento de presentarse la sobrecarga ya se corta la continuidad en la sobrecarga. Y en ambas sobrecargas, pues ya me deja de dar la continuidad que tenía en cualquiera de los dos y ambos motores se detienen aunque estén arrancados. Y si yo intento arrancarlos, pues no se puede porque la sobrecarga no cumple con las condiciones como para hacer el arranque. Y ya cumplimos con esta petición. Del bloque, pero además también lo podemos complementar con una lógica de contactos aquí de forma externa. Alguien me podría decir, como su compañero hace rato, bueno, estos dos contactos en paralelo los ponemos al inicio de todo con una bobina y aquí nada más mandamos la dirección de la bobina. ¿Por qué? Pues es lo mismo, nos estaríamos ahorrando estos dos bloques. Estos dos contactos en serie en ambos bloques. Aún así nos estamos ahorrando algo de líneas y de tiempo de programación. Pero en esto radica lo que les decía yo de que se tiene que plantear muy bien la lógica de los bloques y entre más general y más elementos tenga mi bloque, pues menores serán los cambios que tenga que hacer yo de forma externa. ¿Hasta aquí se entendió, muchachos? Vamos a hacer el siguiente bloque, muchachos. Vamos a crear otro bloque. Pero este bloque ya va a ser con toda la experiencia que ustedes han desarrollado durante esta parte de su materia. Entonces vamos fuera de línea, por favor.